Entonces tenemos, vamos a hacer, con este mismo enunciado, vamos a resolver esos cuatro, ahí tenemos 4 elementos a compresión. Entonces vamos a hacer uno en cada hoja, vamos a hacer aquí las 5, y después que hagamos ese, tomamos como modelo para hacer los otros 3, ¿bien? Ya pues que tengamos como tal una plantilla para resolver estos otros 3 que están acá. Entonces, el enunciado dice, determine la resistencia de diseño LRFD, FISU CP/E, o sea, el PU a compresión, para cada uno de los miembros a compresión mostrados. Use la especificación AISC y un acero con FY igual 50 kilolibras sobre pulgada cuadrada, excepto para el problema 5.8, donde el FY es de 46 kilolibras pulgada cuadrada. O sea, vamos a hacer un ejercicio de análisis, de una columna o un elemento de compresión, ¿bien? Después que trabajemos la parte de análisis, entonces trabajamos la parte de diseño, ¿vale? Entonces, es como si ustedes llegaran a una construcción y tienen un elemento y quieren pues determinar cuánto es la carga máxima que puede soportar ese elemento, sea porque se va a colocar una carga adicional en la parte superior, o sea porque se quiera hacer un estudio o reforzar el elemento, ¿bien? Entonces es un ejercicio de análisis de elementos de compresión. Vamos a colocar aquí esta letra un poco más grande. Bien. Entonces, lo primero es los datos de entrada. Vamos a colocarlos aquí. Datos de entrada. Un poco más grande acá. Entonces, del enunciado podemos sacar, lo primero es el FY. Lo sacamos del enunciado, el FY es de 50 KSI. Kilolibras pulgada cuadrada es lo mismo que KSI. Para el ejercicio que tenemos aquí en la imagen, que es el 5.5, bien, que es el que estamos trabajando. Entonces, el perfil que tenemos es un W8/31 y nos vamos a traer entonces de ese W8/31, nos vamos a traer lo que son las características de la sección transversal. ¿Listo? Entonces voy a abrir el manual de acero de LRFD, manual LRFD. Ya les comparto enseguida. Perdón. Entonces es la W8/31. Aquí está el LRFD, Load and Resistance Factor Design. Vamos a buscar entonces los perfiles W. Y dentro de esto buscamos el 8/31. Aquí está W8/31. Entonces el 8/31 tiene un área bruta de 9.13 pulgadas cuadradas. Vamos a ir colocando esos datos. Vamos a ir viendo primero los datos y después ya yo los copio. Tiene una altura de 8 pulgadas, un TW de 0.285, BF de 7.995, TF de 0.435. Hay unos valores acá que los vamos a necesitar, que es el BF sobre 2TF y el H sobre TW. Esto los vamos a necesitar para el pandeo local. O sea, chequear el pandeo local en la sección. Vamos a necesitar estos dos datos, que son las comprobaciones de pandeo local. Vamos a copiar también estos dos valores. Y los radios de giro, que nos van a servir para la relación de SPECTEST. ¿Bien? Entonces, esos son los datos que vamos a copiar de esa sección transversal, ¿vale? Ya voy a dejar acá para ir al Excel nuevamente y copiar esos valores que señalamos allá en el manual. El primero es el AG. También tenemos el D.
Tenemos TW, BF, TF, TW, BF, TF. Y por los lados tenemos a BF sobre 2TF. Tenemos H sobre TW. Y tenemos radio de giro en X. Radio de giro en Y. Son los datos del perfil que vamos a copiar. Esto en pulgadas cuadradas. En pulgadas. Esto no tiene unidades. Esto queda en pulgadas. Entonces sería 9.13, 9.13, 8, 0285, 7.995, 79, 7.995, 0.435, 9.2, 22.2, 3.47, 2.02. Entonces estos son los datos del perfil, el 8x31. Adicionalmente a eso, la longitud del perfil es de 20 pies, está ahí en la figura. Nos dice que desde el apoyo inferior al apoyo superior hay 20 pies. Entonces, aquí podemos dividir 20 por 2 para que nos queden pulgadas, serían 240 pulgadas. ¿Bien? Sería pues la longitud. Entonces, vamos a chequear primero, vamos a chequear aquí pandeo local. Chequeo de pandeo local, vamos a hacerlo de primero para saber pues, si el perfil cumple o no cumple. Yo voy a ir a la tabla, voy a compartirles la tabla de pandeo local. Recuerden que es un perfil W. Y entonces aquí está la tabla de pandeo local. Entonces, en el perfil W hay que chequear los patines de perfiles laminados I, o sea, perfiles en forma de I o perfiles W. Con este primer caso, vamos a chequear B sobre T, que sea menor o igual a este dato que está acá. Bien. Pero entonces resulta que el B viene siendo la mitad del ancho BW, ¿cierto? Perdón, BF sería BF sobre 2, o sea, podemos utilizar la variable que tenemos allá, BF sobre 2TF, que es lo mismo que B sobre T. ¿Bien? Entonces yo voy a copiar esta figura junto con la imagen para tenerla allá en el Excel. Este sería el primer caso. Y el segundo caso, vamos a mirar, estos son los patines. Entonces el alma, la vamos a checar por acá por el caso 5. Aquí tenemos alma de perfiles I. Entonces por acá vamos a chequear el alma con el caso 5, donde tenemos H sobre TW, que ya lo copiamos del manual. ¿Listo? Entonces, estos valores para pandeo local, el manual nos los da para los perfiles W. Bien. Ok, entonces volvemos al Excel nuevamente. Y acá pues
En el primer caso, ese B sobre T, donde miramos la figura, el B hace referencia a una parte del patín, o sea, podemos considerar que es la mitad del patín para utilizar este mismo dato que voy a colocar acá en amarillo, que nos lo da el manual. BF sobre 2 TF es lo mismo que B sobre T, donde B acá sería apenas la aleta, bien, o sea, del alma hacia el extremo libre de la aleta, que es lo mismo que la mitad del ancho del patín, bien. Y el caso 5, entonces tenemos aquí H sobre TW por el caso 5, el cual tiene que ser menor que 1.49 raíz de E sobre FY. Entonces H sobre TW también nos los da acá el manual. Entonces ya estos dos valores, BF sobre TF y H sobre TW, para comprobar pandeo local, ya el manual nos da esos dos valores. Bien. Entonces nos falta incluir aquí un dato y es el módulo elástico del acero. Y vamos a colocarlo acá en el dato de entrada, y es que el módulo de elasticidad es de 29.000 KSI. Bien. 29.000 KSI. Entonces, el primer chequeo es en el patín. En el patín nosotros vamos a chequear que B sobre T, entonces B sobre T es igual, entonces es el mismo dato que está acá, BF sobre 2TF, entonces B sobre T. Y el otro valor sería 0.56, entonces el límite sería igual a 0.56 que multiplica a la raíz de E sobre FY. Bien, es esta fórmula que está aquí en el caso 1. Entonces perdón, E sobre FY. Entonces, 0.56 que multiplica a E sobre FY. Son a 324.8. .8 daría este dato para el patín. Perdón, aquí esto está E sobre FY. Por raíz, falta aquí la raíz. Raíz de E sobre FY. Listo. Ok, está dando un número muy grande. 0.56 por raíz de E sobre FY. Bien, entonces aquí podemos decir nosotros que el chequeo del pandeo es una esbeltez, ¿cierto? Es una esbeltez. O sea, estamos chequeando qué tan esbelta es la aleta de ese perfil. Entonces nos dice que el límite de esbeltez para el pandeo local es de 13.49, bien, 13.49. Y el perfil tiene un pandeo o un límite de una relación de esbeltez de 9.2, o sea que no está superando el límite, o sea que está dentro de los parámetros. Entonces cumple en este caso, ya que 13.49 es mayor que 9.2. Entonces cumple por este lado. ¿Listo? Este es para el patín. Bien. El chequeo de pandeo local en el patín. Ahora en el alma. Tenemos que H sobre TW es igual, entonces vamos a traernos el valor acá de los datos de entrada, aquí está H sobre TW da 22.2, y el límite para el alma, pandeo del alma es igual a 1.49 que multiplica a la raíz de E sobre FY.
Bien. Raíz de E sobre FY. Nos da 35.88, o sea que también tenemos que cumple, porque el H sobre TW es menor al límite del pandeo local. Bien. Entonces, cumplen en ambos casos. El chequeo de pandeo local. El segundo chequeo que vamos a hacer es el de relación de Beltrés. Entonces tenemos que la condición de apoyos, es, vamos a traernos la tabla de las condiciones de apoyo que tenemos aquí. Entonces regálame un minuto mientras abro creo que está en la presentación, esas condiciones de apoyo. Sí. Entonces, según la tabla 5.1, la tabla 5.1, vamos a copiarla acá abajo. Esta es la tabla 5.1. Tenemos que la condición de apoyo de la columna es empotrado en un extremo y articulado en el otro extremo. ¿Listo? Entonces, un empotramiento y una articulación. ¿Bien? Entonces, aquí dentro de esta tabla 5.1, el caso que muestra un empotramiento y una articulación es el caso B, o sea, es la figura B. Acá tenemos articulación arriba, empotramiento abajo, pueden estar alternados, o sea, puede estar el empotramiento arriba y articulación abajo, da lo mismo. Entonces, para eso, el factor K de longitud efectiva, que es el que está en el recuadro rojo, que es el valor recomendado, sería de 0.80. Bien, entonces por acá ya sacamos un valor de esta tabla y es que el K tiene un valor de 0.80. Bien, entonces el radio de giro que vamos a utilizar es el radio de giro más pequeño que nos da la relación de Beltrés más grande. ¿Ya? O sea, si nosotros multiplicamos K por L, lo dividimos entre R, ¿cierto? K por L sobre R, que es la relación de Beltrés efectiva. Entonces, si el denominador es más pequeño, obviamente la relación de Beltrés nos va a dar más grande, y eso es lo que queremos nosotros, ¿listo? O sea, encontrar la relación de Beltrés más crítica, ¿bien? Entonces, el K sería 0.8, ¿bien? La longitud L, ya la tenemos acá arriba, es 240, es L, y esto lo vamos a dividir entre el radio de giro más pequeño, que en este caso sería 2.02, sería el radio de giro en Y, ¿bien? El radio de giro más pequeño. Entonces nos da una relación de Beltrés de 95.05. Recordemos que yo les dije que para elementos a compresión el límite de Beltrés es de 200, entonces cumple con relación de Beltrés. Listo. La relación de Beltrés de la columna es inferior al límite o al valor máximo que puede tomar esta. ¿Bien? Entonces ya tenemos el K por L sobre R que nos da 95.05. ¿Bien? Y la tercera, la tercera comprobación que vamos a realizar es ya el pandeo flexionante. Pandeo flexionante. Ok, es el pandeo flexionante. Y para el pandeo flexionante, entonces voy a copiar las fórmulas, que la vimos también en la presentación.
copiarlas acá. Fue una de las fórmulas que vimos en la presentación. Entonces, para bandeo flexionante, lo primero es determinar el esfuerzo de Euler, el FE. Entonces, vemos que aquí la ecuación es pi cuadrado por E sobre K por L sobre R al cuadrado. Entonces, ya nosotros determinamos este valor, K por L sobre R, que es la relación de esbeltez efectiva de ese elemento a compresión. Y tenemos el módulo elástico del acero, o sea que podemos hallar el esfuerzo de Euler. Y después comparamos si ese esfuerzo de Euler dividimos FY sobre FE, y si nos da menor o igual que 2.25, entonces utilizamos esta fórmula, 0.658, sería pues una columna intermedia. O si nos da mayor a 2.25, entonces utilizamos esta segunda fórmula para hallar el esfuerzo crítico, F sub CR, y a partir de ese esfuerzo crítico, entonces, como ya comprobamos que la columna cumple con pandeo local y con relación de esbeltez, podemos determinar la resistencia a compresión. ¿Listo? Podemos determinar la resistencia a compresión. Entonces, el procedimiento es así como está en la figura. Lo primero es determinar el esfuerzo de Euler, FE, que es igual a pi elevado a la 2 por el módulo de elasticidad. Bien, y dividido entre el K por L sobre R, que es 95.05, también elevado a la 2. Bien, entonces esto nos da 31.68 KSI, es un esfuerzo, en unidades de esfuerzo. Como ya hallamos FE, entonces vamos a hacer la división FY sobre FE. Entonces dividimos el FY del acero, que es 50, lo dividimos entre el FE, y eso nos da 1.57. Entonces 1.58, esto es menor que 2.25. Bien, entonces nos da 1.58, es menor que 2.25. Por lo tanto, podemos aplicar esta fórmula A, que nos dice que si el FY sobre F es menor a 2.25, entonces estamos ante un caso de pandeo inelástico que se presenta en columnas intermedias, y la fórmula para calcular el esfuerzo crítico es 0.658 elevado a la FY sobre FE, y todo multiplicado por FY. Bien, entonces hasta aquí podemos decir que es una columna intermedia. Podemos decir que es una columna intermedia. Por lo tanto, el esfuerzo crítico, F sub CR, sería igual a 0.658. Lo vamos a hacer aquí, paréntesis, 0.658 elevado a la FY sobre FE, que es 1.58, y multiplicado por FY. ¿Sí? Multiplicado por FY, que es 50. Nos da 25.82 KSI. Entonces, vean, una columna que está hecha con acero de 50 KSI, terminamos comprobando su resistencia con un esfuerzo no de 50, sino de 25.83 KSI, para tener en cuenta el pandeo en esa columna. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Que si la columna es más esbelta, ese esfuerzo se va a hacer más pequeño. ¿Bien? Podemos hacer nosotros, bueno, ahorita que teníamos, hacemos revisamos disminuyendo la longitud o aumentando la longitud. Bien, entonces aquí vamos a hacer, aquí viene el phi. El phi tiene un valor de 0.90. Tiene un valor de 0.90. Y el PU sería igual, entonces tenemos la fórmula del PU, que es phi por F sub CR por AG. Esta es la resistencia a compresión LRFD. Phi por F sub CR por AG. Entonces sería phi
por F sub CR por el área bruta del perfil. Entonces esto nos da en kilolibras 212.23 kilolibras. Bien, esa es la máxima carga que puede soportar ese elemento para que no falle por pandeo flexionante. Bien. Ahora bien, entonces habíamos dicho que si esta longitud de la columna, que es de 20 pies, aquí está 20 por 12 para pasarlo a pulgadas, si nosotros 20 pies lo aumentamos a 25 pies, 25 pies, serían 300 pulgadas, vamos a ver qué pasa con la carga. ¿Bien? Entonces sigue cumpliendo relación de Esbeltez, ya la Esbeltez pasó de 100, estaba en 90 y algo, y vemos que el pandeo flexionante, ya el esfuerzo crítico disminuye, por lo tanto la carga también disminuye. Bien, significa que entre más esbelta sea la columna, entre más larga sea la columna, la carga que va a producir el pandeo va a ser una carga más baja, porque obviamente pues teniendo una columna más larga, cualquier carga puede producir pues un pandeo en ella. Bien, ahora si disminuimos esta longitud de 25 a 15, serían 180 pulgadas, entonces vemos que ya la esbeltez se disminuye, está en 71, antes pasaba de 100. Ahora aumenta el esfuerzo crítico y aumenta la carga. ¿Bien? Entonces, como tal, la relación como tal que existe entre la esbeltez y la carga son inversas. Entre más esbelta sea la columna, menor es la carga que soporta y viceversa. Bien. Entonces, ya teniendo esta plantilla, vamos a hacer los otros ejercicios para resolver como tal, pues los otros ejemplos. ¿Bien? Entonces, si se dan cuenta, como tal, pues es un tema que no es complicado, o sea, es un tema bastante sencillo, utilizando pues las normativas que son pues las tablas que nos da pues obviamente esto está en el libro guía, pero son las mismas tablas que están en el título F de la NSR10. Bien, todo esto está en el título F de la NSR10. Entonces este es el 5.5, vamos a hacer otro para el 5.6. 5.6, ya voy a borrar este acá, vamos a quedarnos aquí con el 5.6 que es este. Entonces ya aquí cambiamos, bueno, o sea, tenemos el mismo módulo elástico, el mismo FY, cambiamos el perfil, ahora es un W10 por 60. Entonces voy a borrar toda esta información y la longitud es de 18 pies, ¿bien? Ya no es 20, sino 18 pies. Entonces vamos a buscar el W10 por 60. W10 por 60 para trabajar pues con esa información. Dame un minuto mientras abro el manual.
Bien, entonces ahora tenemos un perfil W10 por 60. Entonces vamos a buscar entonces ahora las nuevas características de ese perfil. 10 por 60, acá está. Entonces vamos a copiar la misma información, listo. El área, el D, el TW, bueno, al final pues esta información no, solamente necesitamos la siguiente, necesitamos el área, bien, necesitamos el área, necesitamos el BF sobre 2TF, necesitamos el H sobre TW, que ya nos entrega el manual. Si no nos entrega el manual esto, entonces simplemente hay que hacer la división del D sobre TW, que es el mismo H sobre TW, y necesitamos los radios de giro. ¿Bien? Básicamente necesitamos esa información. Entonces aquí es 17.6. Este dato de acá sería 7.4, 7.7, y los radios de giro son 4.39 y 2.57. Bien, con esta información podemos trabajar, ¿vale? 10 por 60. Entonces, chequeamos el pandeo local, el B sobre T, pues ya lo tomamos en 7.4, aquí está. Y el límite sigue siendo la misma ecuación. El límite pues depende del módulo elástico y del FY, esos valores no cambian. Estos valores acá pues se mantienen constantes. Entonces siguen siendo los mismos límites, por lo tanto pues cumple con pandeo local en el patín. Lo mismo acá, cumple con el pandeo local en el alma. Bien. Ahora, alguien me pregunta, ¿y si no cumpliera ninguno de los dos, o si no cumpliera alguno de los dos? Si no cumple, entonces el perfil no sirve porque pues se va a pandear. Entonces hay que mirar la opción de aumentar la resistencia del acero. O sea, podemos utilizar el mismo perfil o la misma sección, pero con una resistencia un poco más grande, ¿ya? O de pronto hacerlo un poco más flexible, también podría ser. Y lo segundo es cambiar de perfil, ¿ya? O sea, definitivamente el perfil no cumple, entonces no es recomendable utilizarlo en ese elemento de compresión, ¿bien? En caso tal de que no cumpliera. Entonces hay que evaluar esas dos opciones, o cambiar el tipo de acero, cambiar el FY, o cambiar la sección, ¿bien? Entonces la relación de Beltès, el K, entonces miremos ahora, aquí tenemos una articulación en la parte inferior y una articulación en la parte superior. Tenemos un elemento de compresión que está doblemente articulado. Vamos a ver acá en la tabla, para doble articulación sería el caso D. El caso D tiene articulación arriba y abajo, y entonces el valor de K recomendado es 1. ¿Bien? El K ya no es 0.8, sino es 1. ¿Bien? Y el radio de giro que utiliza para el K por L sobre R, verifiquemos que es el menor. Si aquí está el radio de giro en Y, que es menor que el de X. Ok, entonces ya verificamos, cumple con relación de Beltès. Y pues acá están las ecuaciones. El pandeo, el FE dio 40.52 KSI. Bien. Haciendo la división de FY sobre FE nos da 1.23. Sigue siendo menor que 2.25, o sea que es una columna intermedia. El esfuerzo crítico es de 29.83 KSI, y esta columna o este elemento soporta más carga a compresión que la anterior. Listo. Obviamente la longitud es menor. La anterior era de 20 pies, este es de 18 pies, y obviamente pues va a soportar mayor carga. Bien. Este es el 5.6, vamos a hacer el 5.7. Vamos a hacer el 5.7. Acá está. Entonces, este caso
tiene 22 pies, es doblemente empotrado, tiene empotramiento en la parte inferior o en el apoyo inferior y en el apoyo superior, y es un perfil W12 por 65. ¿Bien? Entonces, este es un W12 por 65. Vamos a borrar esta información y ya la altura sería de 22 pies. Ok. La altura sería de 22 pies. Entonces vamos a buscar este perfil W12 por 65. Bien, acá está el manual de perfiles. Vamos a buscar un 12. Y está en W12 por 65. Tiene un área de 19.1. Obviamente, pues va aumentando el área a medida que nos vayamos subiendo en la tabla. Por este lado acá tiene el BF sobre 2TF 9.9, H sobre TW de 24.9 y tenemos unos radios de giro más grandes que los perfiles anteriores. ¿Bien? Vamos a copiar esta información. Entonces el área es de 19.1, el F sobre 2TF es 9.9, 24.9, H sobre TW. Los radios de giro son 5.28 y 3.02. Entonces verificamos acá. Cumple como tal con pandeo local. ¿Vale? Cumple en el alma también. La relación de Feltes, entonces miremos a ver qué condición de apoyo tiene. Doblemente empotrado. Entonces tenemos que cambiarla acá. Sería el caso A. Entonces, para el caso A, que tenemos doble empotramiento, el valor recomendado es 0.65. Aquí el cabo cambiamos a 0.65. Disminuye la relación de Beltès, se va a pandear menos, cumple con relación de Beltès y obviamente pues acá sigue siendo una columna intermedia y nos da pues una carga muchísimo más grande, ¿listo? Entonces estamos aumentando el perfil, estamos, a pesar de que tiene 22 pies, o sea, es el perfil más largo, más grande que los anteriores, pero tiene una sección transversal más grande también y obviamente pues la carga que va a soportar es mucho mayor. Bien, además de las condiciones de empotramiento que tiene en sus extremos. Y por último, vamos con el 5.8. Entonces en el 5.8, creo que está por acá. Acá está. Aquí está el 5.8. Es una HSS, o sea, es un tubo estructural. Vemos que es un tubo estructural cuadrado porque mide 6 por 6 con un espesor de 1/4. Tiene 2 pies únicamente de altura. 2 pies de altura. Y el FY es de 46 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Bien. Entonces aquí vamos a empezar cambiando enseguida el FY. Ya no sería 50, sino que es 46. El perfil es un HSS, o sea, un tubo estructural HSS
6 por 6 por un cuarto. Entonces vamos a cambiar estos datos de acá. Entonces lo primero que vamos a verificar el pandeo local que nos pide. Ya vamos a borrar esto. Y voy a copiarles entonces del pandeo local para el HSS que pide la tabla. Bien. El HSS tiene un solo caso en la tabla de pandeos. Ya se los voy a copiar acá. Tiene un solo caso y es este que vemos aquí. Entonces ya acá pues solamente vamos a chequear las paredes. La relación que pide es B sobre T. Entonces donde B viene siendo, aquí está el ancho, es decir, la longitud como tal libre al interior del elemento y T el espesor, ¿cierto? Y el límite es 1.40 raíz de E sobre F. Bien, entonces vamos a cambiar aquí. El límite aquí es 1.40 por raíz de E sobre F. Bien. Vamos a verificar entonces este dato de B sobre T. Entonces vamos a copiar, aquí sería B sobre T. Vámonos al manual, vamos a buscar ese HSS, a ver qué información nos da el manual de los perfiles. Bien, regálame un minuto, vamos a buscar acá ese perfil. Ok, vamos a buscar el perfil. Es el HSS. Tubos estructurales cuadrados. Entonces es un 6 por 6. ¿Okay? Bien, aquí están tubos estructurales. Vamos a señalarlo aquí. 6 por 6 por un cuarto. Que sería este de acá. 6 por 6 por un cuarto. Aquí está el área. 5.59. Tenemos... necesitamos como tal para el pandeo flexionante, necesitamos el valor de las paredes. Aquí tenemos espesores de las paredes, sería un cuarto, bien. Y tenemos otra información que es el 6 por 6. Entonces ya con eso pues sacamos ese dato, bien. Entonces, si miramos acá, el elemento mide 6 pulgadas. Ese 6 pulgadas es desde la parte exterior, ¿cierto? Entonces, si nos vamos para el Excel,
Si no vamos para el Excel, entonces vamos a borrar esta información de acá para este perfil únicamente. Entonces tenemos que el lado, o vamos a llamarlo B, el lado B, mide 6 pulgadas. Vamos a llamarlo D mejor, ¿bien? Ya que el B como tal que aparece acá en la figura es la parte interna de ese perfil, listo. O sea, no es la externa, sino la interna del perfil. Vamos a llamarlo nosotros D, y el B sería a esa D restarle los dos espesores, el del lado derecho y el del lado izquierdo, para poder encontrar esa B. Bien, es decir, las 6 pulgadas las mide de extremo a extremo, o sea, de aquí hasta acá mide 6 pulgadas. Entonces, para allá nosotros B tendríamos que restarle los dos espesores a ambos lados de ese perfil. Bien, eso es a lo que me refiero acá. Entonces aquí sería el T, el espesor T, que es 1/4, entonces sería 1/4, 0,25, y el B, entonces sí sería D menos 2 veces los espesores. Entonces ya con esto sí podemos calcular, bueno, falta el área es de 5.59 pulgadas cuadradas. Entonces ahora sí podemos irnos acá a pandeo local, y el B sobre T sería igual a 5.5 sobre 0.25, nos da 22, o sea que cumple con el pandeo local, bien, cumple con pandeo local. El elemento, la condición de empotramiento, de apoyos que tiene es empotrado y libre, o sea, tiene un apoyo empotrado y otro apoyo libre. Entonces vamos a ver qué casos aplican acá de la tabla. Entonces aplicaría el caso E. El caso E sería empotrado en la parte inferior y libre en la parte superior, o viceversa, ¿ya? O sea, puede ser libre y empotrado, o empotrado y libre, depende cómo esté el elemento. Entonces el K tiene un valor de 2.10, ¿vale? 2.10. Faltó aquí el radio de giro. Vamos a colocar el dato aquí de R. El radio de giro que está en el manual para ese perfil es de 2.33 pulgadas. Bien, entonces acá sería igual a K, perdón, falta la longitud L también, vamos a colocarla. L es igual a 2 pies, que sería 2 por 12, sería 24 pulgadas. Bien, sería K por L sobre R. Bien. Ok, entonces sería igual a A por L sobre R. Eso da 21.63. Entonces, cumple, obviamente. Vemos acá pues que el FE, entonces el F sería pi al cuadrado por E sobre la relación de Desveltez al cuadrado. Obviamente, al tener una relación de Desveltez pequeña, bastante pequeña, el F es bastante grande, ¿ya? El F es bastante grande, da 611.61 KSI, o sea, eso es un esfuerzo bastante grande. Al dividir FY, que es 46 sobre FE, nos da bastante pequeño, sigue siendo pues con un intermedio. El esfuerzo crítico tiene el mismo valor, y el PU
tendría pues un valor de 224.26 kilolibras. Bien, entonces de esa forma se van a resolver estos ejemplos de análisis. Siempre que tengamos ejemplos de análisis, lo vamos a resolver de esta forma, encontrando primero lo que son los estados límites. Entonces, pandeo local con la tabla de pandeos locales, mirando los límites para cada caso. La relación de Beltest, entonces hay que mirar la tabla 5.1, las condiciones de apoyos que tienen los elementos, y el pandeo flexionante, que son como tal pues el que produce la falla, bien, la carga crítica, determinar la carga crítica que produce la falla por pandeo flexionante en la columna. Bien, bueno, entonces dejamos hasta ahí la clase, creo que nos rindió bastante. Yo les voy a compartir este archivo y el viernes pues seguimos con este tema para pues ya miramos a ver otros ejemplos de secciones compuestas para trabajar también con este mismo caso. O sea, la diferencia sería que ya las propiedades de la sección no las vamos a encontrar tan fácil en un manual, sino que nos tocaría calcularlas. O sea, nos tocaría calcular inercia, radios de giro, áreas, a partir pues de las secciones. O sea, las secciones van a tener como un punto de gravedad, un punto de equilibrio. A partir de ese punto de equilibrio, nosotros vamos a calcular las propiedades de esas secciones. Bien, entonces eso lo vamos a hacer el viernes. Vamos a trabajar con secciones compuestas y con estas mismas plantillas. Listo, o sea que esto mismo que hicimos hoy nos va a servir para la clase del viernes. Obviamente pues hay que agregarle otras cosas más antes de empezar a calcular los pandeos y las esbeltez de esos elementos. ¿Bien? Voy a llamar a lista, regálame un minuto pues mientras paso la lista de asistencia. María Andrea Angulo. Presente. Ingeniero. Ok. Ok, María Andrea. María del Carmen Ardila. María del Carmen Ardila está conectada, pero bueno, esperemos que conteste. Sebastián Argel. Sebastián Argel. Presente, ingeniero. Ok, Sebastián. Javier Ballesteros. Presente, profe, me confirma, por favor. Listo, Javier. Listo, Javier. Bedis Barrios. Presente, ingeniero. Ok, Bedis. Camilo Bautista. Camilo Bautista. Bueno, esperemos que conteste. También está en la reunión, pero no. Jesús Brun. Presente, ingeniero. Ok, Jesús. Juan Chimachana. Presente, ingeniero. Ok, Juan. Vale, quienes ya vayan contestando pueden ir ya saliendo de la sesión. José Coronado. Presente, ingeniero. Ok, José. Ismael Cuéter. Presente, profe. Listo. Darwin Delgado. Presente, profe. Ok, Darwin. Andrea Doria. Andrea Doria. Presente. Ok, Natalia Doria. Bien, Natalia, presente. Contestó por acá por el chat.
Astrid Genei. Bueno, está conectada, pero no contesta. María Guillén. Presente, profesor. Ok. Ingeniero, qué pena. Díaz Contreras, usted me llamó, que no te escuché. Sí, ya acá te coloqué ya la asistencia, sí. Ok, gracias. De mis días, sí. Profesor, María, me escuchó. sí, María José, ya te coloqué la asistencia. Ingeniero, no tenía acceso al micrófono, no sé si... Ok, María del Carmen, ya te coloqué aquí, listo, la asistencia ya está. Vale. Perfecto, gracias. Ok, María José Jiménez, María José Jiménez. Bueno, esperemos que María José Jiménez conteste. Jesús Martínez. Presente, profe. Ok, Jesús. Gisar Martínez. Presente, profe. Listo. Yoleisa Miranda. Presente, profe. Ok, María Cristina Monterrosa. Presente, profe. Ok, Adriana Nasralla. Presente, ingeniero.